Hola jovencitos y jovencitas, vamos a ver esta primera parte del sistema inmune en la salud y la enfermedad. Y entonces comencemos pues, ¿cómo se involucra la respuesta inmune innata y adaptativa? Aquí vemos la inmunidad innata y el tiempo de respuesta pues de cada rama de la inmunidad. Ustedes ven que en cuestión de horas, pocas horas, la inmunidad innata se involucra en la respuesta frente a una amenaza infecciosa. Y ya es cuestión de días en donde ya la inmunidad adaptativa participa, ¿no? Muchas veces la inmunidad innata resuelve la situación sin necesidad de que se involucre la inmunidad adaptativa. Y como ustedes ven, pues toma tiempo, 7 o más días para que aparezcan un componente fundamental de la respuesta inmune adaptativa humoral, que son los anticuerpos en circulación, detectables. Aquí vemos pues cómo es que se involucran las células y las citoquinas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Predominantemente pues los neutrófilos en primera instancia y luego macrófagos y natural killer. Inmunidad innata, ya pues luego, si es necesario, se involucran pues las células presentadoras de antígenos y los linfocitos T, ¿no? CD4, CD8, para erradicar finalmente la infección. Aquí vemos las citoquinas, pues, la inmunidad innata. Recordemos las primeras que se encuentran con el microorganismo. Y, por ejemplo, comienza el macrófago, el primero que se encuentra, produce interleuquina 12, que incrementa la función de natural killer. También incrementa la función de neutrófilo, o sea, todo lo que tiene que ver con inflamación. Hay activación pues del macrófago, se generan unas citoquinas que van a participar en el movimiento de los neutrófilos hacia la zona en donde está ocurriendo la amenaza antigénica. Y acá tenemos la inmunidad adaptativa, pues luego cuando se involucra, ¿no? Y ya vimos pues que son días para que se involucre. Por supuesto, para que se involucre la inmunidad adaptativa tienen que las células presentadoras de antígenos activarse, presentarle antígenos, secreta interleuquina 2, que ustedes saben lo que ayuda es a que el linfocito prolifere, como ustedes ven aquí prolifera, y dentro de las funciones o las que secreta en tal interferón gamma, que ustedes saben, pues tiene que ver mucho con la activación del macrófago y la respuesta inmune, pues celular. También tenemos la interleuquina 2, que ya vemos, sabe inducir proliferación, la 4, ¿no? Para que se involucre en la secreción de anticuerpos, cambio de isotipo. Y también interleuquina 2, pues para que haya diferenciación de los TCD8. Entonces, como ustedes ven, hay una capacidad muy grande de responderle a una amenaza antigénica. Podemos decir entonces que las infecciones y las respuestas se pueden dividir en diversos estados, como lo muestra aquí la diapositiva. El primero, pues, es que el agente infeccioso logra adherirse y cruzar el epitelio, pero ahí se va a encontrar, pues, con células de la inmunidad innata, ¿no? Especialmente, pues, fagocitos y células dendríticas. Luego viene la segunda fase, la respuesta innata local para contener la infección, ¿no? Aquí la vemos, pues, macrófago activado, célula dendrítica que comienza su activación, comienza a proliferar, a procesar y presentar el antígeno y va madurando hasta que llega al tercer estado, que es donde ya comienza a involucrarse la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Cuando alcanza el ganglio linfático. Por supuesto, aquí recordemos que en esta fase hay activación del complemento, hay neutrófilos, ¿no?
pero el complemento rapidito comienza a participar en la respuesta inmune. Aquí pues continuamos con la activación del complemento, las células dendríticas, como lo dijimos, migran pues hacia el ganglio linfático local de drenaje, los fagocitos se activan, las natural killer, y comienza pues con la secreción de citoquinas apropiadas. Bueno, alcanza aquí el ganglio linfático y se inicia la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Gracias a que las células dendríticas alcanzaron el ganglio linfático de drenaje. Y bueno, y una vez ya se involucra la inmunidad adaptativa, humoral, celular, entonces, entre otras, viene la producción o secreción de anticuerpos, ¿no? Y vemos las células plasmáticas, ¿no? Y vemos pues la activación de macrófagos y de las células T citotóxicas dependientes de célula T, ahí donde vemos pues que el rol de las TCD4 es fundamental en poder involucrar a la inmunidad adaptativa y complementarla con la inmunidad innata. Esta diapositiva es muy importante porque nos deja el panorama de cómo es que ambas inmunidades responden con toda la batería de capacidad que tienen, ¿no? Como la vemos aquí. Listo, vamos a comenzar entonces a detallar un poquito la respuesta inmune innata, ¿no? Local, para contener la infección. Entonces ya dijimos, ¿qué sucede? Se involucra el complemento. ¿Y cuáles son las funciones del complemento? Pues recordémoslas. Opsonizar, ¿no? ¿Para qué? Para que haya fagocitosis. ¿Cuál otra es? Incremento de la reacción inflamatoria, ¿no? A través de C3A, C5A, que lo vimos hace poco. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues para reclutar y activar leucocitos y destrucción de microorganismos, pues por estos leucocitos neutrófilos, aquí los vemos. Y la otra es la citólisis mediada por el complemento, pues que es con la generación de MAC, que lleva la lisis osmótica del microorganismo. Aunque dentro de las funciones más importantes son estas dos quizás. Incrementar fagocitosis y respuesta inflamatoria, ¿no? Y aquí mostrar pues el rol que juegan los macrófagos y las natural killer dentro de la respuesta innata local, pues que nos sirve para contener la infección. Entonces aquí lo vemos, el macrófago activado que secreta interleuquina 12, que estimula la función natural killer, y la natural killer que secreta interferón gamma, ¿no? Que incrementa la función de macrófago, que a su vez secreta factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, para que se involucren pues los neutrófilos y alcancen el lugar de la infección. Y veamos la inmunidad adaptativa, cómo clarifica la infección. Entonces, en primera instancia veamos pues que lo primero que hay que hacer es captar el antígeno. ¿Quién lo hace? Las células pues presentadoras, ¿no? Lo tenemos, célula dendrítica, respuesta primaria, presentación de antígeno a la célula linfocito T virgen, pues en la unión coestimuladora, recuerden. ¿Y qué tiene eso como efecto? Que el linfocito T se transforma en un linfocito T efector, ¿no? De tal manera que hay expansión clonal y diferenciación en célula T efectora. El macrófago, pues, como producto de la interacción con la linfocito T efectora, lleva a que se active la función de macrófago y elimina el microorganismo, ¿no? O sea, lo que llamamos inmunidad celular. Y por otro lado, el linfocito T, una vez tiene el estímulo colaborador de la TCD4, entonces se especializa en secretar anticuerpos. Entonces aquí vemos que se involucra la inmunidad humoral y aquí la inmunidad humoral aquí y la inmunidad celular acá. Aquí vemos pues en esencia los responsables del mecanismo efector, ¿no? Y la función. Entonces tenemos una inmunidad humoral básicamente contra microorganismos extracelulares, como vamos a ver ahora más en detalle. Los linfocitos responsables son los linfocitos B a través de anticuerpos que se secretan, ¿no?
que se transfieren a través de suero y que bloquean las infecciones, o sea, neutralizan y eliminan los microorganismos extracelulares. Y la inmunidad mediada por célula, entonces tenemos aquí dos escenarios, ¿verdad? Los T colaboradores, ¿no? A través de microorganismos fagocitados por macrófagos, que linfocitos T colaboradores lo que hacen es activar a los macrófagos para que eliminen el microorganismo fagocitado, lo que llamamos inmunidad celular. Y aquí igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un microorganismo intracelular, por ejemplo, un virus que replica en la célula, entonces el T citotóxico identifica esa célula porque le presenta antígenos del virus y él destruye esa célula y elimina pues esos virus a través de, acuérdense que lo que hace es una apoptosis, una inducción a apoptosis y por tanto una eliminación, una fragmentación del genoma para romper también el genoma viral. Y la respuesta inmunohumoral, vamos a verlo un poquito aquí en detalle. Ustedes ven, linfocito B secreta anticuerpos con las diferentes funciones. Neutralizar microorganismos, neutralizar toxinas. Otra muy importante, oxonizar, ¿no? ¿Cierto? Oxonización que va a ayudar a que haya eliminación de células por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y también activación del complemento que ya sabemos lleva pues a oxonización, fagocitosis, ¿no? Especialmente por C3b, respuesta inflamatoria y lisis de microorganismos. Y no olvidemos pues que a través de estas citoquinas y la colaboración del TSD4, que se da el entorno apropiado para que, dependiendo de la amenaza antigénica, haya el cambio de clase correspondiente. Nosotros sabemos, insistimos, pues que IgM era la inmunoglobulina más importante para activar el complemento. Por eso la respuesta primaria es IgM. Y cuando hay cambio de clase, ustedes ven que dijimos que tenía varias opciones y dependía pues de la situación, del entorno en que estaba ocurriendo esa amenaza. Entonces tenemos IgG1 hasta IgG3 que tiene que ver pues con la versatilidad de las inmunoglobulinas G, como es respuesta al fagocito dependiente del receptor FC, activación del complemento, inmunidad neonatal, la IgE que tiene que ver es contra parásitos, ¿no? Y con el tema de granulación de mastocitos, y la IgA que tiene que ver con inmunidad de mucosas, ¿no? Y tenemos aquí, ponemos esta diapositiva pues para poner relevancia del papel que juegan las T colaboradoras, las helper 1 y las helper 2, ¿no? Entonces aquí las tenemos. Este es el microorganismo, la célula presentadora de antígeno, ¿no? Interactuando con el linfocito T, ¿de acuerdo? Se genera interferón gamma, que ya sabemos que incrementa la función del macrófago, ¿verdad? Ahora, si este T helper 1 interactúa con linfocito B a través de interferón gamma, entonces lleva a que se secreten anticuerpos que pueden activar la vía clásica del complemento y también producir anticuerpos opsonizantes del tipo de estos que tienen el receptor FC en los fagocitos. Y si tenemos linfocitos T al secretar factor de necrosis tumoral, induce pues a que los neutrófilos se activen y llevan pues a una potenciación de la muerte microbiana. Ahora, si la situación, si el entorno es con células T helper 2, entonces ya sabemos, esta interacción CD40 ligándose 40 induce cambio de clase, ¿no? Especialmente producción de anticuerpos IgG neutralizadores, ¿no? O producción de inmunoglobulina E, que eso va a depender de las citoquinas del entorno, que como ya sabemos, IgE tiene que ver con degranulación.
Si hay interleuquina 5, entonces los eosinófilos, ¿no? Llevan a que estos eosinófilos se activen y liberen estas sustancias para controlar este tipo de parásitos. Y la secreción de interleuquina 10 e interleuquina 4 suprime la función de macrófago, como lo ven aquí. Ese fue el tema de citoquinas, que vimos que las citoquinas eran antagónicas dentro de sus propiedades, es el antagonismo. Bueno, el tema es que hay básicamente dos tipos de infecciones, ¿no? ¿Cierto? La infección extracelular por agentes extracelulares o intracelular. Entonces aquí vemos pues la localización de la infección, si es extracelular en el espacio intersticial, es sangre, linfa, pueden haber dentro de estos organismos los virus, bacterias, protozoos, hongos, lombrices, y la inmunidad protectora frente a este tipo de amenaza son anticuerpos, activación del complemento, fagocitosis, neutralización, evitar la entrada. Ahora, si se ubican a nivel de superficies epiteliales, como la Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasmas, Streptococcus pneumoniae, bueno, Helicobacter pylori, entonces la inmunidad protectora, miren, inmunidad protectora siempre es anticuerpos. Claro, como son mucosas, entonces el anticuerpo principal es IgA y también se generan péptidos antimicrobianos. Ahora, si la amenaza es intracelular, se pueden ubicar a nivel de citoplasma o a nivel de vesículas. A nivel de citoplasma pueden ser virus, clamidia, ¿no? Del género Rickettsia, Listeria monocytogenes, protozoarios. Y aquí, ¿no? La inmunidad protectora es la de natural killer y de las citotóxicas. Y en vesicular, observen, como micobacterias, ¿no? Como leishmania, tripanosomas, ¿no? Mire que aquí la inmunidad protectora es activación de macrófagos. Bueno, entonces ahorita sí vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas amenazas. Bacterias extracelulares, entonces sabemos que se replican es por fuera de las células o en la circulación, en las meninges, en tejido conectivo, en las vías aéreas, faltó la tilde ahí, en el lumen intestinal y en el urinario. Los cocos gram positivos piogénicos, que son los productores de pus, ¿no? Tenemos entre esos a los estafilococos, los estreptococos o los cocos gram negativos, como los meningococos y los gonococos, y muchos bacilos gram negativos, como las enterobacterias, pseudomonas, haemófilos, y bacilos gram positivos, como bacilos anthracis, clostridium, que es típico de las bacterias extracelulares que producen exo y endotoxinas y que inducen inflamación. Entonces, ¿cómo es la respuesta inmune frente a estas bacterias extracelulares? Aquí en esta gráfica vamos a mostrar los componentes celulares y el tiempo de respuesta. Entonces, miren lo interesante. Aquí tenemos, ¿no? Tiempo de respuesta, ¿no? Y patógenos extracelulares. Entonces, tenemos que la respuesta inmediata, pues ya sabemos, no genera memoria, no hay especificidad, ¿no? Y la respuesta a estos patógenos extracelulares en las primeras horas son básicamente por fagocitos y activación de la vía alternativa y de la vía de las lectinas, ¿no? Del complemento. Más o menos a los cuestión de días, los primeros días, 2, 3 días, 3, 4 días, ¿no? Bien, entonces igual, ¿no? Es específica un poquito y no específica. No hay memoria, por supuesto. Se generan, pues, las funciones de barrera son inflamación local, ¿no? Factor necrotumoral alfa. Y respuesta a patógenos extracelulares, que son los que estamos viendo, vean, aquí las tenemos. Lectina unión manosa, que activa, pues, la vía alternativa. La proteína C reactiva, que también es una opsonina. Y la producción de anticuerpos, timo, independientes, si es que la amenaza es por
¿no? Si es que hay antígenos timo independientes dentro de esa amenaza. Y activación del complemento. Pero ya en cuestión de varios días, ¿no? O después de 4 días, ya la respuesta se involucra en la inmunidad innata específica, aparece el componente de memoria, porque hay células específicas. Entonces hay inmunoglobulina A en las mucosas, inmunoglobulina E en el caso de que sea un parásito, y hay inflamación local. Y se generan pues anticuerpos IgG, o sea que hubo un cambio de clase, ¿no? Y activación de la vía clásica, ¿no? A través de IgG e IgM, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que la activación del complemento puede darse por estos tres, ¿no? Cualquiera de estas tres vías, la lectina clásica y la alternativa. ¿Y cuál es la función? Ya lo vimos. Respuesta inflamatoria, oxonizar para fagocitar y lisis del patógeno. Las primeras células en encontrar los patógenos extracelulares, ya lo vimos en una diapositiva anterior, son los macrófagos tisulares y las células dendríticas, y aquí lo tenemos, ¿no? ¿A través de qué? ¿De qué reconocen? De estos receptores que reconocen patrones moleculares, pues, repetidos, ¿no? Y entonces se activa el macrófago, se liberan unas citoquinas y el macrófago pues es capaz de digerir la bacteria a la cual se unió, formando lo que se llama el fagolisosoma. Esto pues con el entorno especial del lisosoma hace pues que se termine destruyendo la bacteria. La inmunidad adaptativa, entonces, frente a bacterias extracelulares, entonces vamos a tener, por un lado, el componente humoral, ¿verdad? Y por el otro lado, el rol fundamental de las T colaboradoras, ¿verdad? T colaboradoras que, como ya dijimos, juegan el rol fundamental porque orquestan la respuesta. Entonces, observen, llevan a la respuesta inflamatoria, incrementar respuesta inflamatoria, a incrementar respuesta celular, por ejemplo, activación de macrófagos, que mejora la fagocitosis y la destrucción bacteriana, y cambio de clase, respuesta a anticuerpos. Y la respuesta de anticuerpos, ¿no? Condicionada por la colaboración helper, si es respuesta timo dependiente, se secretan anticuerpos con las diferentes funciones, como mencionamos ahora, neutralización, oxonización, fagocitosis, por activación del complemento, fagocitosis, ¿verdad? Oxoninas, tipo C3b, que se genera por activación de la vía clásica, inflamación, respuesta inflamatoria y lisis propiamente a través de MAC. Entonces, como ustedes ven, hay mucha capacidad para responder de parte de la respuesta inmune. Bacterias intracelulares, entonces, estas tienen la capacidad de sobrevivir y multiplicarse, pero en el interior de fagocitos son poco tóxicas, las células infectadas sobreviven. Las vías de entrada pueden ser por el aire, como el Mycobacterium tuberculosis, o por sangre, como las rickettsias, o por contaminación de alimentos, como la salmonella entérica. La incubación es larga y la enfermedad es persistente. Y por supuesto, la respuesta humoral de anticuerpos no sirve. Entonces, ¿cómo se hace la inmunidad frente a bacterias intracelulares? Entonces, volvemos aquí y ponemos, ¿no? Ponemos otra vez la fase de la respuesta inmune cuando la amenaza es intracelular. Entonces, lo primero que se encuentra cuando la amenaza es intracelular, macrófagos, ¿no? Pocos días, hasta 4 días, entonces ya va a haber activación de macrófago dependiente de la activación de natural killer dependiente de activación de macrófagos, como ya mencionamos, y la presencia de estas citoquinas, ¿no? Y ya cuando se involucra la inmunidad adaptativa propiamente con la respuesta específica y de memoria, con las barreras que ya habíamos comentado, entonces aparece, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a bacteria intracelular? Ya en la fase, pues, en que se involucra la inmunidad adaptativa, es la activación de la célula T, ¿no?
y de macrófagos especialmente, ¿no? Cuando es a bacterias intracelulares. Activación de macrófagos, ¿no? A través de las citoquinas de interferón gamma producida por célula T, ¿no? TCD4. Entonces, ¿de qué va a depender la inmunidad frente a bacterias intracelulares? De la inmunidad celular dependiente de célula T, por supuesto. Ya dijimos, inaccesible a anticuerpos y resistentes a fagocitos ordinarios. Respuestas TCD4 macrófagos son las fundamentales. Entonces, por eso es que aquí ponemos esta diapositiva, ¿no? En donde vemos el rol fundamental de la respuesta helper 1, ¿no? Entonces, ustedes ven, interferón gamma y ligando de CD40 lleva a que el macrófago se active y destruya las células las bacterias capturadas, ¿no? Ligando de FAS o factor de necrosis tumoral beta, entonces lleva a que mata las células que están crónicamente infectadas y de ese modo libera las bacterias para que sean destruidas por macrófagos frescos, como lo muestra la diapositiva. Cuando el interleuquina 2 proveniente de helper 1, ustedes saben, esto lo que hace es inducir proliferación de células T, de tal manera que aumenta el número de células efectoras. Interleuquina 3, factor de estimulante de colonia de granulocitos macrófagos, entonces induce diferenciación de macrófagos en médula ósea, muy importante, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Mire, facilita, ¿no? Que salga del vaso sanguíneo hacia el sitio de infección, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ven pues que en la helper las células T son fundamentales en la respuesta a bacterias intracelulares. Como es la de la inmunidad innata, entonces básicamente fagocitosis, activar natural killer y natural killer que producen interferón gamma para potenciar respuesta de macrófagos, que es la natural killer, la protección precoz antes de que la respuesta inmune adaptativa se involucre. Entonces ustedes ven pues que las natural killer juegan un rol fundamental, ¿no? Como respuesta innata frente a bacterias intracelulares. Además de la fagocitosis, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que, como ya mencionamos, muchas sobreviven en el interior de células fagocíticas y pues generan una infección crónica y recurrente. Entonces aquí vemos el natural killer, que ustedes saben que si hay presentación por MHC clase 1, no hay lisis, pero si la célula blanco no le presenta, ¿no? Si la célula blanco no le presenta péptido, entonces hay lisis. ¿De acuerdo? No es que no le presente, sino que sí, porque ustedes saben que las natural killers no tienen receptores que reconocen MHC clase 1, sino que si no hay expresión de MHC clase 1, esta célula, no hay inhibición del receptor de muerte y entonces la natural killer destruye a la célula. Y lo otro que mostrábamos en el rol fundamental, pues, de la inmunidad innata frente a bacterias intracelulares es la función de los macrófagos y de la natural killer, ¿no? En la respuesta. Ahora, cuando el patógeno intracelular o sus constituyentes no son totalmente eliminados, se forma lo que se llama un granuloma, que es este que ustedes ven aquí, que como ustedes ven está formado por diferentes células inmunes, de la inmunidad, ¿no? Que es un granuloma, masa de células inmunes que se forman cuando el sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas que no ha podido eliminar. Esto es un granuloma en el labio y aquí en el dedo, ¿sí? Ahora, pasemos a la inmunidad frente a los virus. Bueno, entonces, ¿por dónde entran los virus? Por la piel, por las mucosas, a través de hemoderivados o por sangre, a través de picadura de vectores, por ejemplo. ¿Y cómo entran? Bueno, se fijan a receptores de células del huésped, por ejemplo, HIV, se estima que CD4 en células T es el receptor, CR2 en linfocitos B es el receptor para Epstein-Barr, citomegalovirus se une propiamente a beta-2 microglobulina, que ustedes saben se une a MHC clase 1, ¿no? Rinovirus a moléculas de adhesión tipo ICAM y varicela a factores de crecimiento. O sea que, como ustedes ven, aprovecha
varios receptores de la célula huésped para entrar. Bueno, ¿cómo responde la inmunidad natural frente a los virus? Entonces, los mecanismos principales, ¿cuáles son? Producción de interferón tipo 1, o sea, alfa y beta, por células infectadas que inhiben replicación viral e incrementan la expresión de MHC clase 1. O sea, son las dos funciones, ¿no? Inhibir replicación viral, ¿no? Para que deje de multiplicarse, y incrementar la expresión de MHC clase 1 de la célula infectada para que sea más fácil detectada por TCD8. Entonces aquí lo vemos, la respuesta a virus, ¿no? En cuestión, la respuesta inmediata entre 0 y 4 horas son básicamente células natural killer. 4 días, interferones, ¿no? Que producidos por la célula infectada, ¿no? Y secreción de interleuquina 12, que ustedes saben es proinflamatorio. Y ya pues cuando se involucra la inmunidad adaptativa, las que juegan el rol fundamental son las células T citotóxicas y la generación de interferón gamma. Entonces aquí vemos pues las células natural killer son capaces de destruir por medio lítico una amplia variedad de células infectadas. Aquí la vemos, mire, esta es una célula infectada por virus, como ustedes ven el virus logró meterse, ¿no? Y entonces la célula, como respuesta a que entró el virus, secreta interferón alfa, interferón beta, ¿no? ¿Y qué hace? Ese interferón alfa, interferón beta activa células natural killer que destruyen a las células infectadas, por un lado, o sea, potencia la actividad natural killer. Pero por el otro lado, las células sobre las que actúan los interferones, ¿no? Son capaces de producir una serie de proteínas, como por ejemplo se han descubierto proteínas como por ejemplo la enzima oligoadenilato sintetasa que cataliza síntesis de oligonucleótidos inusuales que van a activar ribonucleosas celulares para degradar ARN extraño, ¿no? O sea, una respuesta frente a, ustedes saben, virus ARN sí, virus ARN, ustedes saben que son las moléculas el ácido nucleico que tienen esos virus para infectar. Proteína MX que promueve, por ejemplo, la resistencia al virus de la gripe. Se ha descubierto esta proteína, ¿no? Las células que lo producen le da resistencia frente a ese virus. Y la serintreonina quinasa que inhibe la síntesis de proteínas de tal manera que limita la producción a partir del genoma viral de viriones. De menor importancia, por supuesto, es la activación del complemento y fagocitosis, ¿no? Para eliminar el virus del medio extracelular y de la circulación. Las dos principales son estas, en cuanto a la inmunidad innata. Y en cuanto a la adquirida, entonces, ¿cuál va a ser? Generar anticuerpos del tipo neutralizante, que sea específico a la cápside del virus, ¿cierto? A la cubierta del virus. A estas proteínas que, por ejemplo, las de las coronavirus, que se llaman las espinas o las spike, ¿no? Entonces, poder detectarlas, ¿no? Para evitar que se unan al receptor. Anticuerpos opsonizantes que incrementan fagocitosis de partículas virales, ¿no? O sea, activación del complemento, entre otras. Inmunoglobulina A para neutralizar virus de mucosas, gastrointestinal, respiratorio, tracto. Activar el complemento para incrementar fagocitosis, como dijimos ahora, activación del complemento vía clásica. Pero el mecanismo principal de la inmunidad adquirida frente a los virus es la activación de las linfocitos T citotóxicos. ¿Qué hacen? Destruir células infectadas, a través de nucleasas degradar genoma viral, por supuesto también el genoma de la célula infectada, ¿no? Y secretar citoquinas con actividad interferón. Aquí vemos pues lo que sabe hacer la T citotóxica, ¿no? A través de implementación por MHC clase 1, destruir, inducirle apoptosis. ¿Para qué? Para que se rompa el genoma en diferentes partes y se rompa el genoma viral también. Bueno, muy bien, pasemos ahorita a fallas
en los mecanismos de defensa del huésped. Bueno, entonces, mira, hagámonos estas preguntas para comprender mejor este tema. ¿Qué provoca el agente infeccioso en el curso normal de una infección? Bueno, lo primero es respuesta inmune innata que comienza a causar síntomas, ¿cierto? Por ejemplo, fiebre. Luego aparece respuesta inmune adaptativa que clarifica infección y establece estado inmune protector, como ya lo vimos en las diapositivas pasadas. ¿Qué fallas pueden ocurrir entonces en la defensa del huésped contra la infección? Pueden ocurrir, como por ejemplo que el patógeno pueda evadir o subvertir respuesta inmune normal, o que hayan defectos genéticos responsables de fallas en la defensa, que luego veremos en la siguiente clase, o que ocurran deficiencias inmunes adquiridas. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esto, que el patógeno tenga la capacidad, pues, de alguna manera manipular la respuesta inmune humoral o evadirla, ¿no? ¿De qué depende entonces que un patógeno pueda propagarse y sea pues exitoso? Entonces, de que se pueda replicar en el huésped, por un lado, y que logre infectar nuevos huéspedes. Entonces, ¿qué debe tener un patógeno? Tiene que tener la capacidad de crecer sin activar una respuesta inmune demasiado vigorosa. Y lo otro es que no elimina al huésped demasiado rápido, porque si elimina al huésped demasiado rápido, entonces no es capaz de diseminarse en nuevos huéspedes. Digamos, dentro de la lógica del patógeno estaría eso. De tal manera que podemos decir que los patógenos más exitosos persisten porque no disparan respuesta inmune, ¿no? O la disparan tarde, o inducen a que dispare tarde, o evaden la respuesta tan pronto se ha disparado la respuesta inmune. Entonces, los patógenos han evolucionado varios medios para evadir y subvertir defensas normales del huésped. Aquí vamos a mencionar estos 5. El primero se llama variación antigénica. El segundo, por ejemplo, algunos virus cesan de replicarse hasta que la inmunidad desaparece, o sea, entran en pausa, latencia que se llama. El otro es que algunos patógenos resisten la destrucción por mecanismos del huésped o más bien los explotan para propósitos propios, o que las respuestas inmunes sean inapropiadas o la inmunosupresión pueden llevar a que se genere una condición de enfermedad persistente. Y lo otro es que las respuestas inmunes propiamente son las que contribuyen directamente a la patogénesis. Entonces, miremos la primera estrategia, variación antigénica. Especialmente ¿de quién? Patógenos extracelulares, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la principal respuesta del huésped es producir anticuerpos contra estructuras de superficie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Variar las antígenos extracelulares. Hay 3 maneras que se han documentado muy bien que tienen diferentes microorganismos, ¿no? Para generar variación antigénica. Vamos a hablar de ellas, ¿no? Por ejemplo, la preexistencia de varios tipos antigénicos, el cambio del tipo antigénico o el reordenamiento programado en el ADN del patógeno para variar el antígeno. Entonces miremos el caso de la preexistencia de varios tipos antigénicos. Tenemos el ejemplo del de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estreptococo tiene una amplia variedad de tipos antigénicos, hasta más de 100 incluso. De tal manera que el patógeno puede causar muchas veces enfermedad en el mismo individuo. ¿Por qué? Porque observen bien las diapositivas. Esta es la superficie del Streptococcus. Aquí este es un antígeno triangular y amarillo, ¿no? Entonces, claro, el huésped le monta respuesta, ¿no? Con anticuerpos específicos frente al antígeno. Pero si luego cambia a redondo azul, otro tipo de antígeno, entonces este tipo de respuesta ya no le sirve. Por lo tanto, tiene que volver a montar respuesta primaria. ¿Sí ven? Estos linfocitos de memoria que quedaron aquí no le sirvieron frente a este porque le cambió, le varió. Entonces, esa es una estrategia.
y vuelve y sucede lo mismo, ¿no? Entonces tiene hasta más de 100 opciones para variar. Entonces le toca al huésped estar montándole, ¿no?, respuesta al patógeno y le puede causar pues varias veces la enfermedad. El otro es el que se llama el cambio del tipo antigénico. El ejemplo mejor estudiado es el del virus de la influenza, donde se conocen bien dos mecanismos, la deriva antigénica y el cambio antigénico. Entonces, aquí tenemos que tener presente que hay una proteína de superficie principal en la cápside del virus de la influenza que se llama la hemaglutinina, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos anticuerpos neutralizadores contra la hemaglutinina, ¿cierto? Esa es la defensa. Pero cuando ocurre deriva antigénica, mire lo que sucede. Ocurren mutaciones de punto en esos genes de hemaglutinina, ¿no? Aquí está. Y hay otra que se llama neuraminidasa, pero aquí estamos enfocándonos en la hemaglutinina, ¿no? Entonces aquí está el genoma del virus de la influenza. Aquí está la hemaglutinina, aquí estamos nosotros montándole, pues las células humanas montándole respuesta específica a esta variante de hemaglutinina, pero luego por mutación, mire, por mutación, entonces hay una modificación en la respuesta, en el antígeno, de tal manera que ya estos anticuerpos no le van a servir para protegerlo y entonces miren qué hace, el virus logra infectar. ¿Sí ve? Causa epidemias leves debido a que las células T de algunos anticuerpos pueden reconocer epítopos que no se han alterado, ya que las mutaciones de punto lo que generan son cambios graduales. Entonces, cuando es deriva antigénica, la epidemia es leve. Pero, cuando es por cambio antigénico, ya la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque cuando es cambio antigénico ocurre por reordenamiento del genoma viral segmentado de ARN de dos diferentes virus de influenza, 8 moléculas de ARN en cada genoma viral, por ejemplo. Aquí solamente se muestran 3. Entonces, mire lo que sucede. Cambio antigénico ocurre cuando segmentos de ARN se intercambian entre cepas virales en un huésped secundario. Entonces aquí lo vemos, este es el huésped secundario. Aquí tenemos dos cepas virales. ¿Por qué sabemos que son dos cepas diferentes? Porque miren, el genoma ARN es diferente y la hemaglutinina es diferente, claramente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ¿cuál es la consecuencia de esto? Que van a haber cambios grandes y bruscos en la molécula de hemaglutinina, ¿no? Porque ya es todo el ARN, toda la molécula, ¿no?, la que está involucrada en el cambio. En cambio, en las mutaciones de punto, recuerde que las mutaciones de punto lo que cambian es solo unos cuantos aminoácidos normalmente. De tal manera que como son cambios grandes y bruscos, las infecciones son severas, se difunden ampliamente y ocasionan pandemias pues cada tantos años, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el cambio antigénico. Hay un intercambio, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, recuerde que esto ocurre en un huésped secundario, ¿no? Pero luego, mire, estos anticuerpos que eran los protectores frente a esto ya no tienen respuesta, ¿no? No tienen respuesta porque miren, para poder montar la respuesta a esto, tendrán que tener anticuerpos que reconozcan la hemaglutinina que como cuestión didáctica se pintó de rojo, ¿sí? Entonces por eso hizo el contacto e infectó. ¿De acuerdo? Y la otra figura que se maneja por los microorganismos, la tercera manera de variar antígenos es lo que se llaman los reordenamientos programados en el ADN del patógeno, especialmente estudiado en tripanosomas africanos, que como ustedes saben son protozoarios, o por ejemplo causan enfermedad del sueño. Los insectos son vectores, pues, se replican en espacios extracelulares, presentan un solo tipo de glucoproteína en la superficie que se llama BSG y
la respuesta de anticuerpos protectora, pues se enfoca es precisamente en ese tipo de antígeno de superficie. Pero hay una situación, miren, genoma de tripanosoma contiene cerca de 1000 genes que codifican una proteína con distintas propiedades antigénicas. Es como si tuviera 1000 alelos, ¿no? Diferentes para la misma proteína. Entonces, claro, miren lo que sucede. Aquí tenemos, aquí dice hasta 1000. Este es el sitio de expresión. Y entonces, mire, van llegando y va cambiando, ¿no? Va cambiando de expresión de la BSG, de la proteína BSG. Entonces, claro, en la primera infección, respuesta de anticuerpos anti-BSG de esta calidad. Pero si hizo cambio, entonces otra respuesta primaria, ¿no? Anti-BSG frente a este. Y lo mismo frente a este. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un ciclo crónico de eliminación del antígeno que genera inflamación, que ocasiona daño por inmunocomplejos y que eventualmente pues lleva a daño neurológico, puede terminar en coma, ¿no? Malaria pues es otra enfermedad causada por un protozoario parásito que también varía sus antígenos para evadir su eliminación por sistema inmune del huésped. Y también ocurren bacterias del tipo Salmonella typhimurium que causan envenenamiento por alimentos y Neisseria gonorrhoeae también, ¿no? O sea, esa posibilidad de generar reordenamientos programados. Listo, pasemos al caso de virus y latencia. Entonces, primero, recordemos cómo el sistema inmune detecta la infección de células por virus. Entonces ya dijimos, los virus logran infectar las células y dirigen la síntesis de proteínas virales y forman los viriones. Entonces, ¿cuál es la manera de defenderse del sistema inmune? Pues que involucre producción de anticuerpos, presentar fragmentos de proteínas virales a linfocitos. Esa sería. Ahora, si el virus entra en latencia, él no se replica. No causa enfermedad, pero no se puede eliminar. O sea, queda en pausa, ¿no? Estas infecciones latentes luego se pueden reactivar y generar enfermedades recurrentes. La muy conocida, pues, el herpes, ¿no? Entonces, hablemos del virus herpes simplex, ¿no? Que sabemos causa llaga dolorosa, se infecta epitelios, se disemina neuronas sensoriales. La respuesta inmune efectiva controla la infección epitelial, pero el virus persiste en latencia en neuronas sensoriales, ¿no? Como lo ven aquí en la diapositiva. Luz solar, infecciones bacterianas o cambios hormonales reactivan el virus que viaja nuevamente por neuronas sensoriales y reinfecta tejido epitelial. Entonces, luego, nuevamente, la respuesta inmune se vuelve a activar, controla la infección, pero destruye células epiteliales y genera una nueva llaga. Entonces, ¿por qué las neuronas sensoriales permanecen infectadas? Básicamente dos razones. El virus es quiescente en el nervio, es decir, produce pocas proteínas virales, ya no hace infección, no hace daño, no genera viriones. Y la otra, y muy importante, es que la neurona expresa muy pocas moléculas MHC clase 1. Y si expresa muy pocas moléculas MHC clase 1, entonces le va a ser muy difícil para hacer a TCD8 reconocerla que está infectada. Es herpes zóster, varicela zóster, ¿no? Después de infección aguda superada, permanece latente en pocas raíces dorsales de ganglio y nervios craneales, como lo vemos aquí, ¿no? El herpes zóster. Pero por estrés o inmunosupresión vuelve, se puede reactivar, ¿no? Y reinfectar nuevamente la piel, como lo vemos aquí, ¿no? La famosa culebrilla, ¿no? Listo, pasemos a otra manera de evadir respuesta, es que resisten los efectos de la respuesta inmune. Un ejemplo claro es el del Mycobacterium tuberculosis, que utiliza macrófagos como huésped primario, que inhiben la formación de radicales libres, que previenen la fusión del fagosoma con el lisosoma, es decir, el fagolisosoma, y que regula de manera negativa moléculas MHC clase 2. Entonces, imagínense, tiene tres efectos. Aquí vemos pues cómo la bacteria libera una proteína que se llama PKNG que bloquea la fusión fagosoma-lisosoma, ¿no?
En cambio, las bacterias que carecen de esas proteínas, que normalmente ustedes saben son codificadas por un plasmid, ¿no? Entonces sí son destruidas. Las que la tienen no son destruidas, ¿no? Pero las que no las tienen sí son destruidas. Y lo otro es que regulan de manera negativa clase 2, por lo tanto CD4 no se va a involucrar, ¿no? Ustedes saben CD4, que esta es la respuesta. Miremos qué hace la Listeria monocytogenes. Sale del fagosoma, ¿no? Como lo ven aquí, miren, logra salir del fagosoma, ¿no? Entra, luego sale del fagosoma hacia el citoplasma y ahí se multiplica, bueno, crece. Sin salir, observen que ella no sale hacia el ambiente extracelular, infecta célula adyacente secuestrando la actina citoesquelética, como la ven aquí, que ustedes saben, eso hace parte del tránsito vacuolar intercelular. Entonces, claro, infecta la célula vecina, pero ella vuelve y es capaz de salir del fagosoma, ¿no? Esto lo han fotografiado pues de manera muy elegante, ¿no? Micrografía electrónica. Se conoce muy bien. Entonces, claro, como no sale a la superficie, no va a ser visible para anticuerpos, pero sí puede ser eliminada por sí, linfocitos T citotóxicos, por supuesto. Protozoario Toxoplasma gondii. Bueno, aparentemente es capaz de generar sus propias vesículas que no se fusionan con ninguna vesícula celular, no genera péptidos, por lo tanto no se procesan y se presentan vía MHC. Spiroqueta borrelia, que causa la enfermedad de Lyme, evita respuesta de anticuerpos. Aquí estamos solo mencionando porque la lista es larguísima, ¿no? Spiroqueta treponema pálido, que causa sífilis, lo que hace evita respuesta a anticuerpos cubriendo superficie celular con moléculas del huésped, hace mimetismo, hasta que invade tejidos del sistema nervioso central, donde es de más difícil acceso, como ya sabemos, a los anticuerpos. Entonces, los virus han evolucionado mecanismos que subvierten diversos brazos del sistema inmune. Por ejemplo, captura de genes celulares por citoquinas o receptores de citoquinas. Por ejemplo, el virus Epstein-Barr produce proteína homóloga interleuquina 10, de tal manera que compromete la activación HELPER-1. Síntesis de moléculas reguladoras del complemento. Por ejemplo, el virus Vaccinia secreta proteína que se une a C4b, ¿no? O sea que va a inhibir convertasa, ¿no? Convertasa de la vía clásica y de la vía, ¿cómo es? Y de la vía alternativa. Virus Herpes simple sintetiza glucoproteína que se une a C3b, que ustedes saben, C3b es la auxonina clave, ¿no? Inhibición de síntesis o ensamblaje de MHC clase 1. Entonces, el virus herpes simplex produce una proteína temprana, inmediata, que se sintetiza poco tiempo después de replicación viral, que inhibe a la molécula transportadora que se encarga del procesamiento de antígeno vía endosomas. ¿Se acuerdan? La vía de las vesículas ácidas, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la familia de los virus herpes y de postvirus, de cómo subvierten respuestas del huésped. Entonces, aquí pues vemos citomegalorit con megalovirus. Codifica una citoquina homóloga, por ejemplo, un receptor quimoquina beta. Por ejemplo, herpes simple, citomegalovirus, inhiben expresión MHC clase 1. Epstein-Barr, como dijimos, inhibe, pues, o más bien es capaz de codificar una citoquina homóloga de interleuquina 10. Y bueno,
varias maneras como evitan la respuesta inmune. Patógenos que suprimen la respuesta inmune en general. Entonces, por ejemplo, estafilococos producen toxinas que actúan como superantígenos. Ya los superantígenos lo hemos mencionado. Recordemos, pues, ¿qué hacen? Se unen a receptores antigénicos de un gran número de células T porque no se unen a las regiones específicas, sino a regiones constantes o no tan variables. De tal manera que hay una activación de un gran número de células T, una activación policlonal no específica, ¿no? Lo que lleva pues a que esas células T estimuladas proliferen y ustedes saben que como consecuencia de la proliferación hay un fenómeno de control de la respuesta por apoptosis, entonces lleva a una inmunosupresión generalizada porque hay una eliminación de muchas células T periféricas y eso puede llevar a la muerte también. Otro ejemplo es en el caso de cirugías grandes o de quemaduras o traumas, ¿no? Donde los pacientes con quemaduras, por ejemplo, tienen la capacidad disminuida de responder a infecciones, por lo que una infección generalizada es causa común de muerte. No se conocen completamente las razones que la ocasionan. Inmunosupresión inducida por sarampión, por ejemplo, que ocurre, ojo con esto, ocurre especialmente en niños malnutridos y muerte ocurre por infección bacteriana secundaria, especialmente neumonía, ¿no? Entonces, si el niño está malnutrido, fácilmente le da neumonía si hay infección por sarampión. Puede durar varios meses, se asocia con función reducida de células T y B, o sea, inmunidad adquirida, comprometida. Por supuesto, hipersensibilidad del tipo retardado está ausente, no se encuentra. Genera susceptibilidad a infección por micobacterias, por supuesto, hay una inmunosupresión, ¿no? Especialmente de células T y B, de células de la inmunidad adquirida, y compromete en especial a células dendríticas que no inducen respuesta de células T. O sea, ese es el problema. No hay respuesta a células T. Lepra, causada por este Mycobacterium leprae, que se asocia con supresión de inmunidad mediada por células o con fuerte respuesta antibacteriana mediada por células, ¿no? Hay dos tipos de enfermedad, una más grave que otra, lepra lepromatosa y lepra tuberculoide. Aquí vemos la lepra lepromatosa que tiene una profunda supresión de la inmunidad celular, ¿no? Como ustedes ven, hay un gran número del micobacterium en tejidos, todo esto que ustedes ven aquí es el micobacterium. Y los pacientes, miren lo grave, entran en anergia, es decir, hay ausencia de hipersensibilidad de tipo retardada, una amplia variedad de antígenos no relacionados con el micobacterium leprae. Entonces, el organismo pues crece muy fácil, polula en macrófagos, la infección se disemina, ¿no? Hay daño a nivel de nervios, cartílago, huesos, hay una hipergamaglobulinemia, respuesta de célula T baja o ausente, y por lo tanto no hay respuesta a los antígenos de Mycobacterium leprae, por eso esa es grave, muy grave. Y la lepra tuberculoide es diferente. Aquí hay una potente inmunidad mediada por células con activación de macrófagos que controlan la infección, pero no la eliminan. De tal manera que casi no se encuentran microorganismos viables en tejidos. El paciente generalmente sobrevive, pero la mayoría de síntomas y la patología las causan la respuesta inflamatoria de estos microorganismos persistentes. Entonces ustedes ven que la micrografía es diferente, hay niveles muy bajos o indetectables de la bacteria en las células, la infectividad baja, hay inflamación local y granulomas, ya los mencionamos, hay daño de nervios periféricos, niveles de inmunoglobulina de cero normales, respuesta de célula T normal, ¿no? Y hay respuesta específica contra antígenos de la lepra. Entonces, claramente diferentes, ¿no? ¿Cómo las podemos distinguir estas dos formas de lepra? Por el patrón de citoquinas, ¿no? Entonces, ustedes ven, HELPER1 tiene una respuesta muy buena en la lepra tuberculoide.
Por eso es que no es tan grave. Entonces aquí vemos citoquinas típicas de las Helper-1, interleuquina 2, interferón gamma, factor necrosílico tumoral beta. En cambio, en la lepromatosa, observen, ¿no? Observen que citoquinas Helper 2, como interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10, hay en gran cantidad, ¿no? En la lepromatosa. Por eso decíamos que hay una hipergamaglobulinemia. Bueno, y finalmente veamos el tema de las respuestas inmunes y la patogénesis, ¿no? Entonces, la patología, la mayoría de las infecciones la causan las respuestas inmunes. De hecho, miremos mecanismos de daño tisular por patógenos, ¿no? Y luego vamos a ver mecanismos indirectos de daño tisular por patógenos que lo dan propiamente la respuesta inmune. Entonces, mecanismo patogénico propiamente directo. En el caso de la enfermedad cólera, la gente infecciosa del virus cólera, una exotoxina, ¿no? Yersinia pestis, la de la plaga, ¿no? Una endotoxina que se libera. Efecto citopático directo, por ejemplo, el virus de la influenza, ¿no? Que destruye propiamente las células que infectan. ¿De acuerdo? En cambio, inducidas pues de manera indirecta por patógenos, tenemos formación de inmunocomplejos, en el caso de enfermedad, daño renal en secundaria, ¿no? A infección por sífilis, como el caso de treponema pallidum. Quien hace el daño es los inmunocomplejos. Fiebre reumática, agente infeccioso piógene, Streptococcus piógenes, observen que es anticuerpos contra el huésped, ¿no? ¿De acuerdo? Y inmunidad mediada celular, por ejemplo, cuando hay Mycobacterium tuberculosis, que trata, pues, los macrófagos de eliminar, ¿no? Las células y los linfocitos, perdón, las células T, eliminar. Esto es donde persiste el Mycobacterium. Recordemos, pues, que la fiebre que acompaña una infección bacteriana, la causan son, pues, ustedes lo conocen muy bien, la liberación propiamente de citoquinas desde los macrófagos. Este es un caso muy interesante que se llama bronquiolitis causada por virus sincitial respiratorio, RSV, principal causa de admisión de niños en el mundo occidental, por ejemplo en Estados Unidos, alrededor de 90.000 admisiones al año, 4.500 muertes al año, más o menos por este virus. Y miren lo interesante. Niños vacunados con preparaciones de virus muertos, ¿no? Vacuna inactivada con formol, sufren peor enfermedad que los no vacunados. Vacuna falla en inducir anticuerpos neutralizantes, pero es buena en producir células T helper 2. En la infección, células T helper 2 liberan interleuquina 3, mire lo que hace. Interleuquina 4, interleuquina 5, induce broncoespasmo, incrementa secreción mucosa y eosinofilia tisular, por eso es que mueren, ¿no? Entonces miren, la vía respiratoria normal, pues, la luz de la pared bronquial, ¿no? Está bien, ¿no? Suficiente, no hay contracción de los músculos, de la musculatura y no hay producción de moco, pero cuando la vía respiratoria está inflamada, como por ejemplo este caso, por estas interleuquinas, miren lo que sucede, taponamiento por moco, ¿cierto? Pared bronquial inflamada y los músculos están contraídos. Y finalmente la respuesta, por ejemplo, a huevos de esquistosomas, que son gusanos parásitos que ponen huevos en vena portal hepática. Algunos de los huevos alcanzan intestinos, se cubren por heces y diseminan la infección. Otros se cargan a circulación portal del hígado, donde disparan respuesta inmune potente, es el problema, que lleva inflamación crónica, fibrosis hepática y eventualmente falla hepática, como lo ven aquí, ¿no? Aquí es el problema. Cuando se eliminan por heces, pues lo que hacen es diseminar la infección. Pero si induce respuesta inmune potente
y inflamación crónica, fibrosis del hígado, puede llevar finalmente a falla hepática. Bueno, eso era todo, compañeritos. Espero estudien bastante y estaremos en contacto. Muy bien.